Buenos días, hermanos, Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana, en su nombre, adorándole, extrañando a algunos de nuestros hermanos que están en San Quintín. Les mandamos un fuerte saludo, esperando que regresen con bien. Y ahora nosotros a ser expuestos a la palabra en esta mañana, les voy a pedir que me acompañen a Juan, capítulo 1. Estamos en las exposiciones del Evangelio de Juan. En esta ocasión estaremos leyendo versículos del 14 al 18. Juan, capítulo 1, comenzando desde el versículo 14. Dice la palabra de Dios en esta mañana: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y bendito, te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para redimirnos, para mostrarnos la luz, para mostrarnos la verdad y por medio de Él mostrarnos la gracia. Te pido que en esta mañana nos hables, nos instruyas, nos guíes, y por medio de la aplicación de tu palabra, por medio de exaltar a Cristo, nosotros seamos transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti esta mañana. Amén. En 1968, cuando los astronautas del Apolo 8 orbitaban la Luna, el astronauta William Anders tomó la fotografía famosa conocida como Earthrise, una hermosa fotografía de la Tierra desde la órbita lunar. Por primera vez, la humanidad contempló la Tierra desde afuera. Aquella imagen cambió la manera en la que el hombre veía su propio mundo. Pero algo mucho más glorioso que ver la Tierra desde la Luna es que Dios haya venido a la Tierra. Lo más asombroso no es que el hombre ascendió a los cielos, es Dios descendiendo a nosotros. El prólogo de Juan, de los versículos del 1 al 18, nos lleva desde la eternidad, en el principio era el Verbo, hasta la historia. Nos dice: y el Verbo se hizo carne. El Dios eterno, creador de todas las cosas, entró en su creación. Aquí no estamos ante una poesía sentimental. Estamos ante la revelación más gloriosa del pacto de gracia. Dios cumpliendo su promesa de redención al hacerse hombre en la persona de Jesucristo. Juan escribe con la intención para que crean en Jesús. Y no comienza como uno pensaría o como los otros evangelios incluso lo hacen. Juan comienza con el Verbo eterno, la luz verdadera que vino al mundo. Incluso el cómo podemos obtener salvación por medio de una adopción sobrenatural. Nuestro hermano Raimundo, la ocasión anterior, nos explicó que el Creador vino a los suyos y fue rechazado por el mundo y por su propio pueblo. Este rechazo revela la profundidad de la depravación humana y el amor persistente de Dios. Sin embargo, a todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre, Él les concede el derecho de ser hijos de Dios. Esta filiación no proviene de linaje, no proviene de esfuerzo humano ni de tradición religiosa, sino de un nuevo nacimiento que Dios concede sobrenaturalmente. La salvación es una obra divina que llama al pecador a una fe viva y transformadora en Jesucristo. Y el hermano mencionó que esto no es por nacimiento ni por la cultura,
ni tiene nada que ver con la sangre, ni siquiera con el bautismo. Solo es por la gracia que Dios concede en Jesucristo. Y Juan, continuando con la misma idea, ahora nos llama a contemplar a Cristo, la revelación plena de la gloria y la gracia de Dios. Porque Cristo es el Dios que en el tiempo señalado se hizo carne. El Dios eterno entró en el tiempo. El Dios creador se hizo como su creación. El Dios espíritu se encarnó y tomó naturaleza humana. Y eso es lo que estaremos observando esta mañana. Así que entremos al texto. Nos dice el versículo 14: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan ya ha establecido que el Verbo es Dios el Hijo, eterno, luz verdadera, que ilumina a los hombres. Desde el versículo 1 aclara que el Verbo era Dios. No está dejando lugar a dudas de que el tema central de su carta será el Verbo eterno, el Dios encarnado, Jesucristo. Y ha indicado que este Verbo vino a habitar en la tierra, que vino a ser parte de su creación. Versículo 9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo. Versículo 10 dice: Él estaba en el mundo. Versículo 11 dice que a lo suyo vino. Y ahora otra vez, pero más contundente y directo: el Verbo se hizo carne. No dice que pareció carne, no dice que Él tomó una apariencia humana. Se hizo carne verdaderamente. Y el verbo usado aquí para se hizo es del griego original ginomai, que puede traducirse como ser, llegar a ser o ser hecho. Incluso se puede usar para decir entrar en una nueva condición. Eso no significa que dejó de ser lo que ya era, tampoco implica una transformación de la naturaleza divina a una humana. Esta palabra indica que asumió una naturaleza humana real sin dejar de ser lo que ya era. Ahora, esto es algo que menciono y debemos de tener cuidado. El Verbo eterno no comenzó a existir en este punto. Él ya era, pero sí comenzó a ser hombre. Cristo no existió como hombre antes, pero sí como Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como hombre, es una teofanía, muy diferente a lo que es la encarnación. Y el error que muchos dicen es que era Jesús. Y eso no es cierto. Era Dios el Hijo, o otra forma que a veces lo decimos, una forma de decirlo diferente, es que es el Jesucristo preencarnado. Cuando Dios se encarnó, algo nuevo comenzó a existir. Un Dios hombre. Dios jamás en toda la eternidad tuvo humanidad hasta el momento histórico de la encarnación. Esto protege tanto la eternidad de Cristo como la realidad de la encarnación. Son dos verdades paralelas que no se confunden, pero que tampoco se dividen. Doctrinalmente afirmamos la unión hipostática, verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión ni división, inseparables para siempre. El término que se usa, hipostática, viene de hipo, que es debajo, y statos, que es parado o en equilibrio, y significa sustancia o persona. Se refiere a la unipersonalidad de Cristo, un solo ser con dos naturalezas completas. Y esto es una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Si Jesucristo no es Dios, no puede ser el Salvador. Y si Jesucristo no es hombre, no puede ser el Salvador. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice que Jesús participó de carne y sangre para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Cristo debía de tener ambas naturalezas para poder ser quien pudiera acercarse a Dios por nosotros y hablar las palabras de Dios
para nosotros. Y eso es lo glorioso de esta doctrina. Nuestra salvación no descansa en un maestro moral, sino en Dios mismo actuando soberanamente y haciéndose parte de su creación para redimir. Y como parte de la creación dice, y habitó entre nosotros. Y la palabra aquí que se usa para habitó significa tabernaculizó. Y esa es la palabra que vemos en el Antiguo Testamento de tabernáculo, y donde era el lugar de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahora, Dios se ha manifestado no en un templo, no en un lugar, en una tienda, en un tabernáculo, sino en una persona en la cual reside toda la plenitud de la deidad. Juan está diciendo, Cristo es el verdadero tabernáculo donde la gloria de Dios mora. Y ahí es donde vemos el cumplimiento. El tabernáculo era sombra. Cristo es la sustancia. Ya no es una tienda en el desierto que se tenía que estar levantando y quitando y moviendo de lugar, sino Dios hecho carne. Y esto era esperanzador y al mismo tiempo era chocante para los judíos. La gloria que llenó el tabernáculo en el lugar santísimo ahora camina por las calles en Galilea. ¡Wow! Aquí contemplamos el misterio glorioso que también proclama Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y cuando dice aquí que se despojó, no indica que dejó de ser quien era, sino que dejó el lugar que le correspondía. Pero además, al encarnarse, su gloria fue velada. Sin embargo, Juan dice, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla de una gloria divina. Vimos la gloria divina en Él, dice Juan. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, a diferencia de cómo otros pudieron percibirlo, esta no era una gloria política, esta no era una gloria terrenal, temporal, es la gloria del Hijo único del Padre. Una forma de ilustrarlo, cuando el sol se refleja en un espejo perfectamente limpio, vemos su luz sin mirar directamente al astro. Bueno, eso no es. Algunos lo pintan de esa manera, pero Cristo es el resplandor perfecto del Padre, porque no es un reflejo imperfecto, Él es la manifestación exacta. Cristo es el mismo sol que el Padre. La diferencia está que al ver a Cristo es como si vieras al sol en un día nublado. El brillo del sol ahí está, pero no te lastima los ojos. Y eso es lo glorioso de esta verdad. La gloria de Dios ya no está en un tabernáculo físico, está en Cristo, una persona viva. Él es el verdadero tabernáculo que habitó entre nosotros. Y es una gloria que se podía ver. Juan dice literalmente, vimos su gloria. Y el mismo Juan, cuando ve la gloria del Cristo resucitado y ascendido en una visión en el Apocalipsis, al ver a Cristo y ver su gloria, ahí cae como muerto. El mismo Pablo, al ver la gloria de Cristo, cayó ciego. La gloria de Cristo fue una gloria velada en su encarnación, pero sigue siendo la misma gloria del Padre.
Es la gloria de Dios el Hijo revelada a los hombres en un hombre perfecto y sin pecado, Jesucristo hombre. Y si tú en esa mañana no has creído, es porque no puedes ver la gloria de Cristo. Si tan solo pudieras ver un poquito, te volverías al Verbo eterno y seguirías a Jesucristo. De eso no hay duda. Ver su gloria transforma vidas. Mira la gloria de Jesucristo y no podrás más que responder en fe. Hermanos, de la misma manera, no puedes decir que has visto la gloria de Cristo y no ser transformado. La salvación comienza mirando a Cristo y la santidad se perfecciona mirando a Cristo. Es por la gloria de Cristo que somos renovados y continuamos creciendo. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por la gloria de Dios revelada en Cristo hay salvación y crecemos en santidad. Pero ahora Juan el Bautista nos deja aún más testimonio. Versículo 15 nos dice: Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí. Sabemos que Juan no se menciona por nombre y sería raro que se refiriera a sí mismo por nombre. Juan está hablando del testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista entendió su lugar en la historia redentora. Él era la voz, Cristo es la palabra. Y como ya habíamos observado anteriormente, Juan fue enviado para dar testimonio de la luz que venía a este mundo. Fue enviado como un precursor para apuntar a la luz verdadera, para apuntar todo a Cristo. Y aquí es donde vemos eso. Hablando de Cristo, era del que yo decía. Me imagino a Juan diciendo: mírenlo a Él. Él es el Dios de gloria que ha venido a rescatarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, aún Juan está por detallar más la obra de Juan el Bautista y el testimonio que él dio de quién era Cristo en los versículos más adelante. Y afirma una verdad: la voz que clama para preparar el camino del Señor tenía, según la profecía, que venir antes. Dice: el que viene después de mí. Juan nació antes que Jesús humanamente, pero reconoce su preexistencia eterna. Hermanos, el testimonio de Juan el Bautista nos deja un ejemplo claro. Si nosotros reconocemos quién es Jesucristo, nosotros también debemos de dar testimonio y apuntar a sus obras. No a las obras de los hombres, no a lo que yo puedo hacer, sino a lo que Él hizo por nosotros. Ese es el verdadero testimonio que podemos dar. Que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados para redimirnos. ¿No es ese un gran mensaje de buenas noticias? Entonces demos testimonio como lo hizo Juan y apuntemos a Cristo. Pero Juan no solo dio testimonio de quién era Cristo como profetizado, estaba profetizado que vendría la voz que clama y luego el Mesías. Pero ahora Juan expande el testimonio hacia la supremacía de Cristo. Versículo 15: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí vemos la eternidad de Cristo afirmada nuevamente. Esto armoniza con Colosenses capítulo 1, versículos de 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es parte de la creación, Él es su creador. Y aunque ahora es semejante a la creación como hombre, no es un ser creado,
sigue siendo y será por siempre Dios eterno en gloria. Y esa es una doctrina importante. La supremacía absoluta de Cristo sobre todo poder, autoridad y pacto anterior. Porque Cristo es un mejor Adán. Cristo es superior en todo el Antiguo Testamento a cada sacerdote, a cada rey y a cada profeta. Cristo es el mejor pacto. Cristo es supremo, a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es lo que Juan está reconociendo. Yo estoy preparando el camino, dice Juan, como cualquier siervo prepara el tapete de entrada para el rey. Es antes de mí, porque era primero que yo. Y parece redundante lo que dice, pero es complementario. Antes de mí y era primero que yo. Son dos palabras distintas en griego. La primera palabra, en postre, literalmente significa en presencia o delante de alguien. Estar enfrente, en posición de alguien. En Mateo capítulo 10, versículo 33 se traduce así: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, ahí está la palabra. Y luego la segunda palabra es protos, que significa el primero de algo, de donde viene la palabra prototipo, el primero en lugar o rango. En Mateo capítulo 20, versículo 27 se traduce: y el que entre ustedes quiera ser el primero o el mayor, será su siervo. Y ahí vemos también la palabra. Entonces, en ninguno de los dos casos habla solo del tiempo, sino más bien que Él tiene la preeminencia y la supremacía. Cristo es mayor que Él y Cristo va delante de Él. Ese es el testimonio que dejó Juan el Bautista. Y eso es algo importante para nosotros. La iglesia no exalta a los hombres, no exalta los ministerios famosos, ni siquiera las tradiciones. No estamos aquí incluso para nosotros mismos, ni para sentirnos bien. No se trata de nosotros, sino de Cristo. Así que exalta a Cristo en todo tiempo, en todo momento. Exalta a Cristo, al Dios encarnado. Como Juan, debemos disminuir para que Él crezca. Debemos buscar su gloria, no la nuestra. Debemos magnificar su nombre, no el nuestro. Que al vernos a nosotros, vean a Cristo. Que al escucharnos, escuchen a Cristo. Y que para ti Cristo sea supremo sobre todo. Siempre el primero y el principal. Pero luego Juan el apóstol agrega una verdad acerca de la obra de Cristo. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Juan viene hablando de la gloria del Verbo encarnado y ahora nos muestra el efecto de esa gloria en el pueblo redimido. Aquí explica el impacto de esa gloria sobre los creyentes. La gloria del Hijo no fue simplemente observada, fue experimentada en sus efectos salvadores. La palabra que Juan usa para plenitud es pleroma. Significa totalidad, abundancia completa, aquello que llena totalmente algo. No es una reserva limitada, es una fuente, no es una fuente que se agota, es una plenitud infinita. Esto armoniza perfectamente con lo que Pablo declara en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y más adelante en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. La encarnación no fue una visita parcial de Dios, fue la morada plena de la deidad en naturaleza humana. En el contexto inmediato se refiere a la plenitud de gracia y verdad mencionada en el versículo 14. Es decir, Cristo no solo posee gracia,
Él está lleno completamente de ella. Él no es un canal externo, Él es la fuente misma de la gracia. El verbo que vemos aquí, hemos recibido, está en un tiempo aoristo, indicando un hecho real y efectivo. Los creyentes han recibido de esa plenitud. Recibimos como partícipes de la gracia que reside en Cristo. Es la participación de los beneficios redentores que fluyen de su persona. Juan no está hablando aquí de dones naturales ni de bendiciones comunes. Está hablando de la gracia salvadora que solo puede proceder del Verbo encarnado. Y añade aquí, y gracia sobre gracia. La idea de Juan no es que es gracia y luego encima es más gracia, como algo superior, como que está encima de ello, es gracia, sino más bien que esta gracia que recibimos de Cristo es superior a esta otra gracia que está siendo reemplazada. La preposición que se usa sobre del griego puede significar en lugar de o correspondiente a. En el flujo del argumento, especialmente con el versículo 17, que menciona la ley dada por Moisés, parece indicar una sucesión o reemplazo en la economía redentora. Por eso dice más adelante, porque la ley, para explicar que esta segunda gracia que viene está reemplazando la primera, la gracia del antiguo pacto, ahora por la gracia de Cristo. Y la idea sería así: una gracia que sustituye a una gracia anterior, no en contradicción, sino en cumplimiento. La gracia prometida en la antigua administración ahora es reemplazada por la gracia cumplida en Cristo. La revelación parcial da paso a la revelación plena. La sombra da paso a la sustancia. Juan está mostrando una progresión redentora. Lo que Dios había comunicado anticipadamente bajo el antiguo pacto, ahora ha venido en su forma definitiva en la persona del Hijo. Desde la perspectiva del pacto de gracia, esto es fundamental. La gracia que salva siempre estuvo en el propósito eterno de Dios, pero ahora ha sido revelada históricamente en Jesucristo. No es una gracia diferente en esencia, sino una administración culminante. La gracia tipificada en los sacrificios, prometida por los profetas, ahora ha sido encarnada. La ley mostraba el carácter santo de Dios y la necesidad del hombre de Dios. Pero en Cristo la gracia no solo revela, sino que salva eficazmente. Y la idea de Juan va así: ahora nosotros somos partícipes de su plenitud por una gracia que sobrepasa la gracia mostrada a los padres bajo el antiguo pacto. Y somos partícipes por gracia, no por fe. Como ya ha aclarado antes, que los que lo reciben son los que han nacido de Dios. La recepción de la gracia no nace del mérito humano, sino de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y aquí hace algo Juan. Al haber mencionado esta gracia, explica la otra gracia antigua, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Juan continúa explicando lo que acaba de decir de gracia sobre gracia. Ahora introduce un contraste histórico dentro del plan redentor. La ley dada por medio de Moisés, por un lado, y la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando dice la ley fue dada, el verbo indica algo entregado, algo transmitido. La ley, como sabemos, no surgió del hombre. Fue una revelación divina. Dios la dio soberanamente a través de Moisés en el contexto
del pacto en el Sinaí. No fue un error, no fue un fracaso, fue parte del plan redentor de Dios. La ley revelaba el carácter santo, su justicia perfecta y su voluntad moral. La ley definía el pecado y exponía la culpa y mostraba que cómo el hombre debía ser delante de Dios. Como enseña Romanos capítulo 3, versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Juan no está despreciando la ley, está ubicándola correctamente en la historia redentora como una gracia antigua que ahora está siendo cumplida en la gracia que ha sido revelada y encarnada. Porque la ley, aunque es santa y buena, no tenía el poder para regenerar el corazón ni para justificar al pecador. Demandaba obediencia perfecta que el hombre no puede tener. Pero sabemos que tampoco puede producir obediencia. Señalaba el estándar, pero no otorgaba la capacidad para obedecerla, sino, como dice Pablo, más bien era usada para condenarnos. En la economía del pacto de gracia, la ley mosaica funcionó como administración preparatoria. Fue pedagógica, instruyó, como dice Gálatas 3, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. No era el cumplimiento final, era sombra que apuntaba a una realidad futura, una gracia que apuntaba a otra gracia mayor, a la gracia y a la verdad por medio de Jesucristo. Versículo 17. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí Juan establece el contraste culminante. No es simplemente ley versus bondad, sino administración preparatoria contra el cumplimiento definitivo. El verbo que vemos aquí para fueron hechas es fuerte. No dice solo que fueron enseñadas o explicadas. Dice que vinieron, entraron en la historia de una manera concreta en la persona de Jesucristo. La gracia no es una idea abstracta. Tiene rostro, tiene voz y tiene manos clavadas en la cruz. Y es interesante el contraste que Juan hace aquí con la ley del pacto y el nuevo pacto. La expresión aquí que vemos, gracia y verdad, hablando aquí de la ley mosaica, es una referencia directa a Éxodo 34, versículo 6, donde Dios le revela a Moisés como misericordioso y clemente, abundante en gracia y verdad. Lo que Moisés oyó proclamado, ahora Juan dice que ha venido encarnado. Jesucristo no solo habla acerca de la gracia, Él la encarna. Él es la esencia de la gracia de Dios. No solo enseña la verdad, Él es la verdad. Juan 14:6. Bajo la ley, la gracia estaba prometida y tipificada. En Cristo, la gracia se realiza eficazmente. El pecado es expiado, la justicia es satisfecha, el acceso al Padre es abierto. La revelación ahora es plena. No como algo parcial, no como provisional como en el antiguo pacto, sino que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia, porque Él perdona al pecador que no merece nada. La verdad, porque Él satisface perfectamente la justicia de Dios. En la cruz no se sacrifica la verdad para mostrar gracia. Más bien la gracia se derrama porque la verdad fue satisfecha y todo en Jesucristo. Esto nos enseña algo importante. Nuestra esperanza no descansa en que Dios ignore nuestra culpa, sino en que en Cristo la culpa fue tratada plenamente. La gracia que nos salva
no es un sentimentalismo divino, es gracia justa, gracia comprada, gracia encarnada. Por eso la buscamos solo en aquel y quien la puede proveer, el único que la puede proveer, Jesucristo. Porque solo en Él la gracia y la verdad se encuentran sin contradicción y para nuestra salvación. Ahora, con esta verdad, Juan nos afirma que Cristo es la revelación plena de Dios. Y eso nos lleva al último punto. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan cierra el prólogo regresando a una verdad fundamental acerca de quién es Dios. En su esencia, Él es invisible. Él es espíritu. No puede ser percibido por los sentidos humanos ni comprendido plenamente por la mente finita. Esto no significa que Dios nunca se haya revelado. En el Antiguo Testamento hubo manifestaciones reales de su presencia. Por ejemplo, cuando Abraham comió con Dios. Tenemos la zarza ardiente, la nube en el tabernáculo, la gloria que llenó el templo. Sin embargo, ninguna de esas manifestaciones fue una visión directa de la esencia divina. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, el Señor respondió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede ver y vivir. Éxodo 33:20. Incluso el mediador del antiguo pacto no pudo contemplar plenamente la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento reafirma esta verdad. Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible y que ningún hombre le ha visto ni puede verlo. Juan establece así la trascendencia absoluta de Dios. El Creador no es accesible por especulación humana. El hombre no puede hacer nada ni inventarse nada para poder acercarse a Dios. Si el hombre ha de conocer a Dios, es porque Dios ha decidido revelarse. Y lo ha hecho en la persona de Jesucristo. Versículo 18. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí aparece la clave de esa revelación. El unigénito Dios, hablando de Cristo. Dice el unigénito Dios. Eso no significa creado, porque cuando hablan del unigénito Hijo, muchos se refieren a que entonces nació y fue creado, sino como una relación única con el Padre, muy diferente de cómo se entiende. Es el Hijo eterno, distinto en persona, pero uno en esencia. Está hablando de la relación, y Juan añade que Él está en el seno del Padre. Y la expresión comunica intimidad, comunión profunda y continua. No habla solo de una cercanía afectiva, sino de la relación eterna dentro de la Trinidad. El Hijo vive en perfecta comunión eterna con el Padre. Por eso, Él puede revelarlo de una manera perfecta. Colosenses 1:15 deja claro que Cristo es la imagen del Dios invisible. No una copia imperfecta, sino la manifestación exacta. Y Hebreos 1:3 afirma que Él es el esplendor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Jesucristo no es simplemente un profeta que habló acerca de Dios. Él comparte plenamente la naturaleza divina y por lo tanto revela a Dios sin distorsión. Es decir, nadie puede revelar a Dios de manera perfecta si no es Dios mismo. Pero dice Juan, versículo 18, Él lo ha dado a conocer. El verbo que Juan usa es exegesato, donde proviene la palabra exégesis. Significa explicar de manera completa, interpretar plenamente, dar a conocer con claridad. Cristo es la interpretación definitiva y plena de su Padre.
Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de su carácter, de su justicia, de su misericordia y su propósito redentor se revelan en la persona y en la obra de su Hijo encarnado. Toda la creación, toda la historia, todos los pactos, absolutamente todo gira en torno de la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la vida de Cristo vemos la santidad de Dios. En sus palabras vemos la verdad de Dios. Y en su cruz vemos la justicia y la gracia de Dios. La revelación no es fragmentaria ni provisional. En Jesucristo alcanza su punto culminante. El Dios que nadie puede ver se ha dado a conocer de una manera plena y final en su Hijo. Ahora, hay algo más aquí que podemos observar. Versículo 18, Él lo ha dado a conocer. Esa palabra conocer no solamente implica conocimiento, implica relación. Cristo ha dado a conocer al Padre, es decir, que Cristo es el medio por el cual nosotros podemos tener una relación con el Padre. Juan acaba de explicar en el pasaje anterior que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es por Cristo que nosotros podemos tener una nueva relación con el Padre como hijos adoptados. Cristo es el medio para tener esta relación con el Padre. Es por medio de recibir a Cristo que nosotros, apartados de las promesas y sin Dios en el mundo, ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Cristo ha hecho posible que nos podamos relacionar con Dios. Él lo ha dado a conocer. Es una verdad hermosa. Saber que Dios vino para hacer posible una relación con nosotros. No porque Él la necesitara, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Eso debería de modelar nuestro diario vivir. De vivir cada día para Él, por esta hermosa relación que Él nos ha dado en Jesucristo. Servirle a Él, servir a su iglesia, amar a la iglesia que Él compró con su sangre. Todas nuestras decisiones deberían estar moldeadas a esa realidad. Ahora, por Cristo, podemos conocer plenamente y podemos relacionarnos abiertamente con Dios. Porque Cristo lo ha dado a conocer. Para terminar, algo que nos deja este pasaje es que nuestra fe debe de ser profundamente cristocéntrica, no meramente religiosa. Si Cristo es la revelación plena de Dios, entonces el cristianismo no es principalmente un sistema moral o una tradición religiosa. Es una relación viva con la persona del Hijo encarnado. El creyente madura no cuando acumula información religiosa y sabe cómo vivir, sino cuando contempla más profundamente la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. Nuestra adoración, nuestra predicación, nuestras decisiones del día y nuestra santidad deben girar en torno a Él. Y por lo tanto también, como iglesia, Cristo debe ser siempre el centro de todo. Una iglesia que pierde a Cristo como centro puede conservar estructura, pero pierde vida. Está muerta espiritualmente. También podemos ver que nuestra visión de Dios debe de estar moldeada por el carácter revelado en Cristo. Si Cristo es la exégesis perfecta del Padre, entonces no podemos construir una idea de Dios basada en temores, en tradiciones culturales o en suposiciones personales. Lo que Juan nos comunica aquí es esto. ¿Quieres saber cómo es Dios?
Mira a Cristo. ¿Quieres escuchar a Dios? Escucha a Cristo. ¿Quieres tener una relación con Dios? Recibe a Cristo por la fe. Contempla a Cristo, su compasión hacia los pecadores. Contempla su firmeza frente al pecado, su autoridad sobre la creación, su obediencia perfecta y su cruz. Porque en la cruz vemos la santidad y la justicia y la gracia de Dios reveladas sin contradicción. No habrá mayor revelación que esta. No esperemos otra manifestación más alta. En el Hijo encarnado, Dios se ha revelado de manera plena y definitiva. Por eso, rechazar a Cristo no es simplemente rechazar a un maestro, es rechazar la única revelación plena de Dios. Y venir a Cristo no es simplemente adoptar una religión, es entrar en el conocimiento del verdadero Dios vivo. Y si tú aún no has venido a Cristo, escucha con seriedad esto. El Dios que no podías alcanzar ha descendido a ti. Él se ha hecho cercano a nosotros. El Dios que nadie puede ver se ha dado a conocer y se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Pero esta revelación exige una respuesta. No basta con admirar a Jesús como un personaje importante histórico. No basta con respetarlo como un buen maestro moral. Si Él es la revelación plena de Dios, entonces rechazarlo es permanecer en tinieblas. Es quedarse sin el conocimiento salvador del Padre. Pero hoy la gracia ha venido. Hoy el Hijo es proclamado. Arrepiéntete de tu pecado. Abandona tu confianza en tus obras y ven a Cristo por fe. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para contemplar constantemente la gloria de Cristo, el Dios encarnado. Amén. Padre Dios eterno, glorioso, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos has revelado que tú mismo has venido y te has encarnado en Jesucristo. Cristo, el Dios encarnado, es la doctrina para maravillarnos por la eternidad. Tú viniste a este mundo, tomaste naturaleza humana, te hiciste como uno de nosotros para redimirnos, para que nosotros podamos tener acceso a ti, para que nosotros podamos acercarnos a ti, para que nosotros podamos ver tu rostro. Como dice un canto, podamos verte cara a cara en la persona de Jesucristo y estar contigo en gloria por siempre. Bendito seas, instruye tu iglesia, guíanos, ayúdanos a vivir siempre en fe y con esta esperanza de que un día veremos tu gloria. Guarda tu iglesia, guárdanos a cada uno de nosotros y podamos seguir creciendo, contemplando la gloria por medio de tu verdad, por medio de tu palabra. Amén.